versos del 1 al 16. Los niños, si se quieren quedar, ahí vamos a predicar. El Día del Niño es el día 30, ¿verdad? El miércoles. Pero hoy vamos a hacer un convivio para los niños, ¿les parece? Y también celebramos el cumpleaños de mi hermana. Así que hoy vamos a convivir, vamos a tener comunión. Sí, vamos a regocijarnos, amén. Efesios 4, versículos del 1 al 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que el que también había descendido a las profundidades de la tierra, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pueden sentarse. Ahí está hablando, ¿verdad?, el apóstol Pablo, en una carta a la iglesia de Éfeso. Está hablando acerca de la vida en Cristo, cómo debe de ser la vida en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Jesucristo vino a la tierra a dar su vida por nosotros. Amén. Pero antes tuvo que enseñarnos a servir. Dice Jesús: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Amén. Él fue el mayor ejemplo de servicio, el mayor ejemplo de humildad. Sí, el mayor ejemplo de obediencia que tenemos es Él. Nosotros no podemos imitar a nadie, ¿verdad? Dice que no podemos confiar inclusive en ningún hombre. Nosotros solamente nuestra esperanza, nuestra vocación, nuestro llamado, ¿verdad?, es por medio de Jesucristo. ¿Sí? Dice la Biblia, ¿verdad?, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y solamente a Él nosotros imitamos y solamente a Él seguimos. Allá en Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos poner nuestra confianza en un hombre, en una creación, ¿verdad? Nuestra confianza solamente está puesta en Dios. Amén. Y hermanos, sabemos que los seres humanos, ¿verdad?, a veces hay terquedad, hay egoísmo, ¿sí? Y lo que Dios quiere es que cambiemos nuestro carácter, ¿sí?
tenemos que cambiar el carácter, pero nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Es imposible que nosotros podamos cambiar. Dice allá Pablo, ¿verdad? En una de las cartas, dice: hay una ley en mí, hay una ley que opera en mí, y es la ley del pecado, ¿sí? Entonces, ¿cómo está esa ley? Bueno, mi chosno, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mis padres, ellos de alguna manera pecaron, y hay una situación genética de pecado que viene sobre mí, ¿sí? Y dice Pablo, ¿verdad?, que esa ley está en él. Dice: hago lo que no quiero hacer. Pero hay otra ley, dice, que se sobrepone a esa ley, y es la ley del Espíritu. Entonces, nosotros por naturaleza no podemos. Pero dice que Dios ha provisto la manera para que nosotros podamos, dice, romper con toda ligadura, romper con toda atadura, romper con toda maldición. En Éxodo 20 dice que hay una maldición que viene sobre generaciones, dice, ¿verdad? Dice, en la expresión en Éxodo 20 dice: yo visito la maldad de los hombres desde la primera hasta la cuarta generación. Y el versículo siguiente dice: pero yo hago misericordia en millares a los que me buscan y guardan mis mandamientos. Entonces, viene una maldición generacional. Pero cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, dice que ahí se rompe toda maldición. Y entre el versículo siguiente: yo hago misericordia en millares a los que me buscan y guardan mis mandamientos. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que cuando yo le pido perdón a Dios y acepto el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz por mí, entonces mis generaciones, desde la primera hasta la cuarta, van a ser bendecidas. ¿Sí? Entonces nosotros de alguna manera tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Hay una responsabilidad espiritual, y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Romper con toda maldición. ¿Sí? Y eso solamente lo podemos lograr a través de Jesús. ¿Y qué otra cosa quiere hacer Dios en nosotros? Dice que Él quiere llevarnos a la estatura del hombre perfecto, que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere hacer Dios? Que tú tengas el carácter de Jesús, que tú seas manso, que tú seas humilde, que tú tengas amor como Jesús, que seas compasivo, que seas misericordioso, y que tengas esa sabiduría que tenía Jesús. Dios quiere formar el carácter de Jesús en ti. Dice que Él es la primicia, y nosotros, dice, le seguimos. Amén. Y Jesús abre el camino para nosotros. Cuando se rompe el velo en el templo, que Jesús dijo: consumado es. Anteriormente en ese lugar no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote podía entrar, y dice que tenía que llenar de incienso ese lugar, llenarlo de humo, porque descendía la presencia de Dios, y si el sumo sacerdote lo veía, dice que se moría. Y cuando se rompió ese velo, quedó expuesto ese lugar, y en ese momento Jesús nos da acceso directamente al trono de la gracia. Dice Hebreos 4:16, dice que podemos entrar ahora, dice, confiadamente hasta el trono de gracia, y recibir gracia para el oportuno socorro. Dios estableció la gracia, así que ahora depende de nosotros nada más. Antes no se podía, y ahora por medio de Jesús se puede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Doblar nuestras rodillas y pedirle perdón a Dios, y decirle al Señor: yo voy a obedecer tu palabra. Ese es el evangelio, hermanos. Cuando creemos que Jesús murió por nosotros en la cruz, cuando creemos que Él resucitó de entre los muertos, cuando creemos que Él ascendió al cielo y fue propiciación por nuestros pecados allá en el trono, entonces ahí se cumple el evangelio. Amén. Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación
y con el corazón, dice, se cree para justicia. Dios quiere hacernos diferentes. El ser humano se corrompió a través de los años, y de acuerdo a la Biblia dice que el carácter de los hombres de los últimos días, dice que estaría lleno de maldad, según Timoteo. ¿Cómo será el carácter de las personas de los últimos días? Dice la Biblia que serían amadores de sí mismos, dice que serían vanidosos, que serían sanguinarios, dice que serían desobedientes a los padres. Y hermanos, eso lo estamos viendo ya. Y dice que Él tiene que venir. Él tiene que venir, dice, para que se cumpla toda justicia. Y solamente, dice, los que le han recibido en su corazón, dice que esos son los que se irán con Él. Lo demás todo será destruido. No quedará piedra sobre piedra, dice la Biblia. Hermanos, el carácter, ¿verdad?, de nosotros es lo que nos está estorbando la relación con Dios. Necesitamos cambiar ese carácter. Dios está buscando, dice, verdaderos, dice, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y las personas que sirven, dicen que Dios está buscando obreros, dice, que sean con carácter apropiado. ¿Cómo tiene que ser el carácter de una persona que ministra la palabra de Dios? Hay requisitos para predicar la palabra. Dice la Biblia que tiene que ser casado. Es lo que dice. El que predica la palabra, el que ministra la palabra, tiene que ser casado. No tiene que ser dado al vino. Tiene que tener buen testimonio. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y dice que sus hijos estén sujetos, que sean hijos creyentes en Dios, que su mujer sea creyente. Hermanos, Dios quiere conformar un pueblo especial. Dice la Biblia que allá en el cielo no entrará cosa inmunda y que haga mentira. Dice, no entrará allá. Y si nosotros leemos el capítulo 5 de Gálatas, ahí viene la descripción correcta de las personas que van a estar en la presencia de Dios. Gálatas capítulo 5. Solamente tenemos que leer las escrituras, porque ahí dice que vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Dice ahí Dios da testimonio de sí mismo. Ahí dice tenemos la vida eterna a través de las escrituras. Y así nadie nos puede engañar. ¿Ok? ¿Cómo te vas a dar cuenta de un error? Cuando conoces la verdad. Y el carácter, hermanos, es lo que es realmente, ¿sí?, la personalidad que tenemos. Hermanos, a veces podemos estar delante de personas, ¿sí?, que tú dices, bueno, son personas correctas. Y resulta a veces que somos una máscara delante de los demás. Nos podemos mostrar, ¿verdad?, como siervos, dice. Nos podemos mostrar como personas correctas, pero el que conoce bien hasta lo más íntimo de nuestro corazón, ¿quién es? Es Dios. A Él no podemos engañarlo. Por eso dice que nuestra manera de vivir tiene que ser transparente, tiene que ser nítida, tiene que ser correcta, con un espíritu de integridad. ¿Ok? Hermanos, a veces, ¿verdad?, nosotros nos vamos, por ejemplo, en nuestro trabajo, somos de una manera, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, yo veo en mi trabajo, ¿no?, de que hay personas que, por ejemplo, un día van de una manera, al otro día van de otra manera, y cada día en sus vidas son de diferente manera. Dios dice que quiere que seamos firmes en todos los aspectos de nuestra vida. Si aquí en la iglesia soy de una manera, en la calle tengo que ser de la misma manera, y en mi trabajo tengo que ser de la misma manera, y en todo donde yo me pare tengo que ser de esa misma manera. Había una situación ahí con los fariseos y Jesús, había una situación, ¿verdad?, de recelo ahí doctrinal. Y dice Jesús, ¿verdad?, le decía a los fariseos
Ellos creían que estaban obedeciendo a Dios. Les dice Jesús, bueno, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de corrupción. Y cuando Jesús muchas veces sanó a personas en el templo en el día del sábado, y Jesús fue criticado por sanar a personas, por hacer el bien. Quiere decir que estas personas iban al templo a juzgar, ¿verdad? Y Jesús iba a hacer el bien. La naturaleza de Jesús era hacer el bien. Y hermanos, y la naturaleza de los fariseos dice que era hacer lo malo. Y a veces dice que un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Nosotros tenemos que ser una masa nueva de la esencia de Dios. Entonces, hermanos, cuando tú vienes aquí delante de la presencia de Dios, ¿cómo tienes que ser tú? Si la Biblia dice que el vínculo de la paz dice que es el amor. Si tú no tienes amor, tú no tienes a Dios, no conoces a Dios. Entonces, uno de los principales aspectos en una congregación, en una iglesia, para que haya unidad, lo primero que tiene que haber es amor. Y Jesús, hermanos, el más grande ejemplo de amor que haya existido en la humanidad es el de Jesús. Dice que siendo Dios, vino y dio la vida por nosotros. Es el más grande ejemplo de amor. Cuando vemos que alguien siempre se queja de todo, ¿sí? Así lo tenga. Cuando vemos que siempre hay alguien que está irritable, cuando vemos que nunca se ha avanzado, que las cosas se comienzan, que no se terminan, hermanos, todas esas cosas en la vida, ¿verdad?, son problemas de nuestro carácter. Por ejemplo, una persona que entra a un trabajo y dura, por ejemplo, 5 meses, 6 meses, y renuncia, es un problema de carácter. Cuando alguien comienza una carrera